Hola, bienvenidos al canal de YouTube Carlos Martínez. Os invito a suscribiros. Hemos estado analizando la situación política que hay en estos momentos y vamos a seguir analizando la situación política y económica que hay. Nos están metiendo mucha tralla con la inflación disparada, que a qué se debe la inflación, si la inflación es de ahora o... La inflación se debe, entre otras cosas, a la crisis galopante que hay del capitalismo, una crisis sistémica que se niega, pero es cierto que el capitalismo está en crisis y cuando el capitalismo está en crisis hay graves problemas, hay inflación, hay guerras, hay recesión, hay hambre. Hambre siempre de las clases trabajadoras y populares, que son las que sostienen la economía y el sistema. Este capitalismo de rapiña que vivimos, que ahora se ha instaurado, crisis de 2008 no superada, incrementada por la crisis del COVID, la terrible crisis del COVID, llega después la cuestión de la guerra de Ucrania, que lo que hace es empeorar la crisis del COVID, pero las causas de la crisis, de la inflación, de la subida de precios y de la crisis capitalista parte de antes. Y resulta que nos encontramos en que en toda esta situación está habiendo un ganador. Está habiendo gente que está ganando dinero con nuestra desgracia. Y son las empresas energéticas, sobre todo las petroleras, y son las empresas eléctricas, las famosas mafias eléctricas. Están forrándose. También hay otros que se están forrando, como las multinacionales de la alimentación y todos los especuladores del trigo, del arroz, del maíz, etc. No olvidemos que el arroz vale su peso en oro en estos momentos. Cotiza, y el maíz y el trigo cotizan en bolsa. Cotizan, son valores como el oro. Y todo es porque se está especulando a costa de todas estas cuestiones y la guerra, que también está beneficiando no solo a los vendedores y fabricantes de armas, sino que también está provocando el enriquecimiento de todas estas empresas que he citado. Y claro, se toman medidas. Vamos a... Pero claro, Sánchez, por ejemplo, lo único que está haciendo es rebajar impuestos. Rebajando impuestos nos está jodiendo. Porque claro, si se ingresa menos dinero, pues hay menos dinero para médicos, hay menos dinero para escuelas, hay menos dinero para hospitales, carreteras, etcétera, 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 pensiones. Y todo esto crea un problema grave a las clases populares, porque gran parte del salario de las clases populares es en servicios sociales. Esto quiere decir que no solo se nos está recortando un salario porque nos estamos empobreciendo, sino que también se nos trata de recortar en el otro salario, que es, digamos, el estado del bienestar, el cual se está aniquilando. Por lo tanto, la única medida posible es intervenir. O sea, un socialista. Pasa que no tenemos ningún socialista en el gobierno, ¿eh? Ninguno. No penséis en... No, ninguno. Ningún socialista. O sea, cualquier socialista sabe que lo que hay que hacer es intervenir el mercado. Intervenir en el mercado. Intervenir de forma decidida y valiente y con todas sus consecuencias. Porque si uno es socialista, no está para gestionar el capitalismo. Está para beneficiar a la clase obrera, a la clase trabajadora y para ir ampliando y generando lo público. Público democrático, público con control democrático, pero todo público. Es decir, que... Y claro, ahora los empresarios... comunismo, eso es mentira. Porque es que gran parte de los presupuestos del Estado se los llevan ellos en subvenciones. Lo más subvencionado que hay, no solo en España, sino en todo el territorio OTAN, en todo Occidente, en toda la Unión Europea, son las grandes empresas. Esas son las que están subvencionadas. Nosotros no.
Lo de las pensiones es una vergüenza, que se trate de recortar las pensiones y no se hable de recortar subvenciones. No están por el libre mercado, pues mire usted, si usted está por el libre mercado, apechugue. Pero el Estado debe intervenir, porque es la única forma de proteger a las clases populares y a las clases trabajadoras. Y otra causa con la que hay que acabar, es decir, si queremos acabar con la escalada de precios, toca buscar la paz en Ucrania. La única forma de parar la inflación y la terrible crisis que viene galopante va a ser la paz en Ucrania. Y que hay que aclarar de una vez que es verdad que Putin invade Rusia y que es verdad que eso es una salvajada, pero que también es verdad que esa guerra se provoca porque a Ucrania se le abren las puertas de la OTAN y se le llama, entra la OTAN, a la Ucrania post-Maidán, a la Ucrania actual, que es un país autoritario, no democrático, porque no es democrático, es un país autoritario donde todos los partidos políticos de izquierdas son ilegales. Y es un partido que no es democrático porque todos los partidos de la minoría rusa o mayoría rusa, yo qué sé, son, o la medianía rusa, son también ilegales. Por lo tanto, un país que ilegaliza partidos por razones políticas y razones nacionalistas no es una democracia. Entonces, a esta Ucrania, pues golpe de estado del Maidán, que a su vez otro presidente demócrata como es Obama, protege y tal, pues claro, se produce el conflicto porque Rusia dice, la OTAN no, y si estos van a la OTAN, yo invado y me monto un colchón protector en Ucrania, el colchón que no me quieren dejar, que es lo que está haciendo con ese arco de control de todo el Mar Negro y lo que es la zona del Donbass y Kharkov. Entonces, esa es la situación. Pues mire usted, Unión Europea, siéntese a la mesa de la paz. En vez de tener un pirado como Borrell y como la Ursula von der Leyen llamando a la guerra, a la guerra, a la guerra, pues tenga personas que busquen la paz. Por otro lado, claro, las sanciones, lo repito una vez más, las sanciones las pagamos nosotras y nosotros. Las sanciones no son a los oligarcas rusos, no son a Putin. La situación rusa no es la que nos están diciendo ni nos están vendiendo. Rusia está sacando su gas natural, su petróleo y vendiéndoselo a la China, a la India y a medio mundo, porque la OTAN y la Unión Europea no representan más del 25% de la población mundial. Que dejen de engañarnos de una puñetera vez. Por lo tanto, si se quiere frenar la infracción y la escalada de precios, hay que negociar y que buscar la paz. Y la obligación también de un socialista es buscar la paz. Lo que pasa que en estos momentos los partidos y las cúpulas socioliberales nos han traicionado a la clase trabajadora. Por eso tenemos que organizarnos. Por eso tenemos que volver a crear nuestros instrumentos políticos. En estos momentos a la clase trabajadora en España no la representa nadie. Y en Europa hay algunos países que hay elementos positivos, pero con poder político a la clase trabajadora en Europa y Estados Unidos no la representa absolutamente nadie. Así es que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es difundir la verdad, es hacer una labor educativa. Lo segundo es organizarnos y lo tercero es salir a la lucha, porque huelgas como la de Inglaterra o la del metal de Cantabria o la de la limpieza de Ponferrada se van a multiplicar, cuadriplicar, triplicar y ahí vamos a tener que estar. Y tenemos que decir que no al hambre, que no a la crisis, que no al paro, que no a la guerra. Muchas gracias.